¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que cotidianamente tenemos a esta hora, un rato antes, un rato después de la cena. Nada, muy contento por el crecimiento, la evolución del canal, si bien todavía está en nacimiento, pero la verdad muy contento, cada día se suma un nuevo amigo y bueno, verdaderamente eso me pone feliz porque el contenido es aceptado, entonces bueno, a uno le dan más ganas de seguir generando contenido. Ya incorporaremos alguna que otra cámara, como para hacerlo un poco más prolijo. Me comentan algunos que se ve en forma chiquita o no se ve bien. Yo he probado en distintos dispositivos de ver los videos en la plataforma y se ve en la pantalla completa como lo estoy viendo yo en este momento. Pero bueno, sé que hay mucho para mejorar en ese aspecto. De todas maneras, esto está comenzando. Ya le vamos a invertir a la tecnología como para que sea más prolijo. Vamos a empezar con detalles técnicos. Vamos a desarmar algunos motores. Vamos a darle curso al canal. eh, Más allá de describir herramientas, que es una pasión absoluta, pero bueno, no los quiero aburrir con tanta herramienta. El videito de hoy lo voy a usar como para responderle a un par de suscriptores que noto que han comentado lo mismo. Y fue un comentario de un video mío que anda dando vueltas, que es cuando abro la caja de plomería, la caja de plomería de segundo orden, la de service. Ahí, bueno, no están todas las herramientas para desarrollar una instalación, pero sí para llevar a cabo cualquier service en domicilios. Dentro de esa caja está esta cajita que no hice demasiado hincapié en los detalles de lo que hay acá adentro. Los muchachos, los gasistas, los conocedores de herramientas, bueno, de cuestiones técnicas, de servicio técnico, saben lo que hay acá adentro. Pero por ahí, algún amigo, como han preguntado mucho por esta cajita, les muestro que lo que tengo acá es un pequeño surtido, un pequeño elenco, como me gusta llamarla a mí, de... Esa es una palabra que aprendí e incorporé en el industrial. Cuando hay determinadas piezas o determinadas herramientas o determinados materiales para lograr un fin, cada una trabaja para una función y que ese fin se logre. Entonces, bueno, a eso se le denomina elenco. Este es un pequeño elenco de calisuares. ¿Qué son los calisuares? Bueno, podemos decir que son agujas que no se caigan. Este es el jueguito chiquitito, el que tengo con las medidas básicas para estufas, quemadores de estufas, eh, inyectores o picos de pilotos para estufas, para termos, hornallas de 3000 calorías, de 1500 calorías. Tengo esas medidas limitadas. De hecho, tengo un juego grande de 40 medidas de calisuares, que cuando haga el video de calisuares y sus correspondientes usos, lo voy a describir un poco mejor. Pero para los amigos que por ahí no tienen mucha referencia de lo que es un calisuar, le quería decir que es ni más ni menos que una aguja acerada con filo, que cuando uno la pasa por determinado calibre, le termina de dar forma, que no siempre es redonda, porque bueno, si uno la pudiese ver con una lupa, no sería un agujero redondo, sino que bueno, tendría aristas, dado que los filos de esto no son redondos, obviamente, no podría tener filo. Pero bueno, deja a los pasos calibrados en medida como para trabajar. Son muy útiles para destapar picos en quemadores, en cocinas.
Yo trato de utilizarlos, si me da la posibilidad, sin sacar el inyector. El inyector le llamamos pico. Dado que, bueno, a veces con los años y por ahí se chorrea la leche o bueno, alguna cosa, y quedan soldados ahí los picos. Es muy imposible el aflojarlos. Pero bueno, tengo la llavecita que generalmente utilizo para desarmar los picos que vienen con esta medida. En esta pequeña cajita que han notado muchos, tengo las medidas necesarias como para hacer trabajos domiciliarios. Con este pequeño elenco se podría poner a punto estufas hasta 5000 calorías, hornallas, hornos y termos. Tano, ¿cómo puede ser que con un calisuar de la misma medida pongas a punto un termo que tiene 6000 calorías y una estufa? Y pero por ahí el quemador de un termo tiene 6000 calorías y la estufa es de 5000 calorías, entonces prácticamente va el mismo calisuar. Por eso digo que es una caja para service y no es la caja completa. Yo lo que hago cuando tengo que desarrollar una tarea específica y puntual, me fijo en las tablas qué luz corresponde a cada uno de los inyectores, ya sea de una cocina, ya sea de un termo, ya sea de una estufa, y le paso la medida de calisuar correspondiente. A veces me encuentro con que manos anónimas, vamos a decir, porque cuando uno lo plantea al propietario, al dueño, nadie fue. Pero se encuentran con que está tapado, por ahí son personas que conocen algo del oficio y le mandan un alambre, le mandan un cable, le mandan un clavo y terminan sacando de diámetro al paso calibrado. Entonces, ¿qué pasa? Esos calisuares, el de la medida correcta, baila. ¿Qué pasa? Termina teniendo un piloto de este tipo, de esta altura. Más allá de tener un piloto de esta altura, ese piloto está combustionando mal, está tirando al ambiente monóxido de carbono. Pero bueno, más adelante, cuando desarrolle el tema calisuares y pasos calibrados, vamos a agarrar la caja grande y vamos a ver de qué se trata cada cosa. Este jueguito está conmigo hace cerca de 20 años. Por eso, bueno, por ahí la cajita se ve vieja. Ya estos están usadísimos. Pero es un jueguito de calisuares que yo quiero mucho. De hecho, la llavecita la tengo ahí porque es la medida con la que se aflojan los inyectores en caso de olvidármelos. Pasándolo en limpio. ¿Qué es esto? Un calisuar. Muy bien, ¿qué es un calisuar? Esto. Nada, mentira. Es una aguja filosa con un calibre determinado para corregir o destapar un paso calibrado y llevarlo a la medida correspondiente. Por ejemplo, este es el 1.5. Yo cuando paso esto hasta el final, el orificio de ese paso calibrado, más o menos, o sea, tendría que decir exacto, pero les mentiría, más o menos va a tener 1.5 milímetros de luz. Que no es mucho en gas natural, dado que el poder calorífico es poco. En gas envasado esto es un soplete. Ya lo hemos hablado alguna que otra vez, espero ser claro. Y bueno, quiero que se interprete que si bien es una herramienta que es la correcta, que es mucho más exacta que pasar un clavo, que pasar un alambre, esto tiene un calibre determinado y obviamente nos va a dejar el inyector para un correcto funcionamiento del artefacto. Pero, como les digo esto, les digo que el agujero que hagamos
el paso calibrado que desarrollemos con esta herramienta no va a ser perfectamente redondo. No va a ser perfectamente redondo. Si lo pudiésemos mirar con una lupa, un lente, veríamos las aristas, dado que esto, bueno, en el fondo tiene una forma triangular que va desbastando y va dejando pequeñas aristas que no son una circunferencia perfecta. Pero espero no haber mezclado los temas y que no se interprete. Son herramientas de precisión que por ahí ayudan a que el artefacto quede funcionando en correcto funcionamiento, que quede funcionando bien. Pero, bueno, nada. No tendría que haber dicho quizás que no deja la circunferencia perfecta. Pero cualquiera de ustedes me va a entender porque saben de lo que hablo. Esto es un triángulo con filo y no trabaja dejando redondo. Trabaja agrandando una superficie, dejándolo lo más redondito posible. Bueno, Tano, ya te entendimos. No te vayas por las ramas. Listo. Lo paso en limpio. Cuando desarrollemos temas calisuares, la caja grande, y vamos a decir qué luz se utiliza para cada cosa. Para termo, para calefón, para estufas, para horno y así sucesivamente. Otro de los comentarios que estuve leyendo, bueno, que algún amigo estuvo mirando videos viejos míos y se planteó el versus, dado que las dos son herramientas que maneja el monopolio Easy, la cadena Easy. Una, la naranjada, es la Silver Shadow y la otra es la querida Robust. Estas son dos pinzas de punta, obviamente, de 8 pulgadas, prácticamente iguales. Lo único que difiere en este caso es que esta Robust es modelo nuevo y viene con ese segmento dentado, pero bueno, la modelo anterior era exactamente igual y se pueden encontrar algunas diferencias en, más que nada, la toma de contacto. La Silver Shadow daría la sensación de que es una pinza más chata y no le da lugar a la mano a trabajar, o sea, imprime un poco menos de palanca a través de la anatomía de las palancas de los mangos, dado que, bueno, son un poco más chatas. Después por ahí es un poco ancha, pero bueno, es una linda pinza de punta, quizás de no tan buen acero. Yo la he utilizado en una época, ya lo he contado, en una época he utilizado mucho Silver Shadow en lo que es alicates, en lo que es llaves francesas. Han dado un resultado aceptable. Bueno, se han gastado las herramientas. No recomiendo así las llaves Allen, no gasten plata en eso. No gasten plata en llaves combinadas marca Silver Shadow, porque aunque le vendan 15 por 1000 pesos, no las compren, porque es tirar la plata, pero literalmente tirar la plata. Otro versus que se había planteado, que tiene superioridad Robust, es la pinza pico de pato. En esta sí no vamos a encontrar una diferencia anatómica de una sobre otra. Simplemente que la Robust quizás tiene un poquito más de detalles de terminación, un poquito más de conicidad en su punta, pero también carece de segmento de corte, dado que es una pinza para apretar y nada más, ya sea apretar o aflojar tuerquitas, prensar terminales. Yo la uso mucho para prensar terminales, terminales bayoneta, terminales, bueno, ojalillo, o por ahí apretar empalmes. Con dos pinzas de este tipo se puede hacer un muy lindo ajuste en empalmes. La Silver Shadow es una pinza que es un poco más bruta, quizás carece un poco de
conicidad y terminación en su punta, en su pico de pato, limitándonos a entrar en determinados lugares. Se la nota elástica, pero esa elasticidad podría ser producto de debilidad, quizás. Es una herramienta jovista, netamente jovista, pero bueno, que yo, por ejemplo, con los alicates he trabajado bastante, como dije. Tendría que buscar alguno para mostrárselo, pero bueno, básicamente mantienen esta línea de aislantes con un alicate. En una época en Easy estaban prácticamente regalados. Es lo mismo que yo les diga que ahora esta pinza está, un ejemplo, ¿no? No vayan mañana a buscarla porque no va a estar esa plata. Pero que esta pinza está 200 pesos. Las compran 5, 6 y total que dure una obra, ya está. Pero bueno, los alicates de la línea Silver Shadow estaban muy baratos en esa época y verdaderamente sabiéndolos utilizar, el alicate es una herramienta que vos la ponés, apretás y corta y se acabó, ¿qué tanta vuelta? Claro, justamente, si la van a utilizar para cortar, va perfecto. Lo que pasa, que como todos saben, yo tengo el berretín de cortar y pelar cables únicamente con el alicate. Entonces, ¿qué necesito? Que el alicate tenga un buen filo, que generalmente los dos primeros usos, a veces uno se pasa, corta y vuelve a pelar, dado que hay que agarrarle el tacto. Pero no demora más de dos usos. Pelamos 2 veces y ya el alicate se incorporó a la mano. Y por eso va la respuesta al amigo que me decía, Tano, ¿cómo es que usted no utiliza el pelacables? Y porque yo ya me acostumbré así. Tengo pelacables para demostrar. Y también hacer un poco de demostraciones para salir de lo común. Desde los antiguos rojo y negro que uno apretaba y salía la mordaza y pelaba el cable. Bueno, desde esos hasta los actuales tengo. Pero no los uso. Tengo los regulables, que eran tipo como una pinza, que después quizás, voy a ver si tengo alguno a mano, lo muestro. Bueno, esto era un pelacable en mi época. Este es el tornillo de regulación, para regular el diámetro. Se ponía el cable acá, se descerraba y se tiraba. Y ahí pelaba el cable. Esto es uno de los pelacables primitivos. De acá, obviamente, de este tornillito se regulaba el tiraje para dejar más abierto. No sé si estoy enfocando justo en la cámara, pero bueno, ahí debería haber luz para que ya todos imaginaron a Sergio Denis. Dame luz. Bueno, la luz para el cable. Y ahí abrió, ¿ven? Ahí estaría para pelar 4 milímetros. Ahí muerde, tiramos y pela el PVC del cable. Nunca me acostumbré. Tengo de varias calidades, de varios modelos, pero bueno. Pero bueno, volviendo al tema del versus, cualquiera diría, son dos herramientas, son dos marcas que verdaderamente me da muchísima bronca porque maneja el monopolio, la cadena Easy. No hay manera de comprar Robust. De hecho, les voy a contar algo. Estaba en Facebook y entré a Marketplace y veo una llave Stilson de 18 pulgadas. Tengo la conversación, es todo verdad lo que estoy diciendo. Robust, de la línea azul, de las que ven ahí, que tengo 2 o 3 ahí colgadas. Y le mando, está disponible, me manda que sí, le pongo cuánto pide. Me pone 45.000. Yo quise creer que se le escapó un 0. Le mando 45.000. Me dice sí, 45.000 en letra. Le digo, pero ¿no le parece mucho? Cada uno a sus cosas le pone el precio que quiere, no lo estoy tirando abajo. El hombre interpretó que yo no le estaba hablando mal y me contestó, no vas a encontrar otra en el país. No hay.
nueva, así como esta, y se veía que tenía el papel, que viene pegado, que es nueva. Yo, miren, todas las que compré, y alguna vez fueron nuevas también. Y se veían que eran verdaderamente nuevas, pero 45.000 pesos. No. Pero bueno, me fui por las ramas contándole eso, dado que no se puede conseguir herramientas Silver Shadow o Robust. Los tipos manejan el monopolio de estas dos marcas, que si bien obviamente la superioridad de Robust para mí es completamente notable e inminente, pero bueno, también me gustaría poder comprarme una Silver Shadow en la ferretería. No las puedo comprar. ¿Por qué? Porque Easy maneja estas dos marcas y cuando ellos quieren valen 1.000.000 de pesos y cuando ellos quieren valen 10 centavos. O sea, a grosso modo, pero más o menos es así. Así que bueno, volviendo al tema del que me volví a ir por las ramas. Cualquiera diría que acá la más cara es la Robust, dado sus detalles de terminación, dado su fama, dado su popularidad, dada su aceptación. Yo les puedo asegurar que cuando compré estas pinzas las compré el mismo día. Esta, y estoy hablando para no mentirles, porque tengo varias pinzas de estas. Las compré en noviembre del año pasado. Esta la Robust, la pagué 850 pesos argentinos. Esta, la Silver Shadow, 1.150. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Está bien, es muy barata la Robust. Daría para que valga el doble. Que de hecho si vamos ahora y está disponible está el doble o el triple. Pero les quiero decir cómo ellos manejan a voluntad los precios. Esta herramienta, cuando yo la pagué la plata que dije, que de hecho tengo los tickets, los puedo mostrar. Todo lo que hay acá es mío. Acá no hay nada, no hay verso. Esta herramienta podía valer tranquilamente 1.200, 1.300 pesos. No. Pusieron en superioridad a Silver Shadow. Quizás para obligarnos a comprar Robust. No lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero bueno. Se dio el versus. Este amigo me pidió que hable un poco de cada una. Obviamente la superioridad la tiene Robust. Silver Shadow completamente jovista. Como ya dije y me cansé de repetir. Los alicates me han dado un buen resultado. Las francesas se han gastado, pero gastado, no roto. No sé si eso es positivo. Duraron, pero bueno, tuvieron una obsolescencia en las que se gastó, agarró juego la corredera con respecto al gusanito y la llave zafaba, ya gastada. Así que bueno, gente, espero que haya quedado claro el tema Cari Suárez. Ya vamos a hacer un programa más detallado. Simplemente quería explicarle qué es cada cosa, qué son estas agujas con manguito acá raro de bronce. Bueno, son agujas para dar la luz correspondiente a determinados pasos calibrados. Vamos a cerrarlo ahí. Después ahondaremos un poquito más en la explicación de por qué no quedan exactamente redondos y bla, bla, bla. Pero esto es la herramienta indicada para destapar, para poner en funcionamiento, para hacer un service como corresponde a un artefacto de gas. No agarrar y pasarle un alambre y listo, ya está, lo destapé y anda. No es tan así. Eso queda prendiendo, pero queda combustionando mal, queda generando monóxido de carbono y así pasan los accidentes, como ya han pasado unos cuantos. Así que bueno, les mando un saludo, les agradezco el apoyo. Ustedes saben que sin sus comentarios, sin sus preguntas, no habría video. Este es mi taller, yo soy siciliano, este es el canal de Siciliano en su taller. Les mando un saludo, un abrazo, que tengan buenas noches.